Muy buenos días, mis queridos niños, estudiantes del grado sexto, bienvenidas a clases virtuales de lenguaje. En esta hermosa mañana, primeramente, vamos a colocarla en manos de Dios, que sea Él tomando el control de todas las actividades que hagamos en este maravilloso día. Démosle la gracia por tener la dicha de la salud, la vida, del pan de cada día, por estar con nosotros y por acompañarnos en cada clase impartida de lenguaje. Pidámosle a Dios que tome el control de absolutamente todas nuestras situaciones y sobre todo del ánimo, de las emociones en medio de esta circunstancia a la cual estamos atravesando, que no son fáciles, pero que Dios sabe que toda oportunidad y todo lo que pasa es por un propósito grande que Él tenga con nuestra vida. Amén. Bueno, mis niños, en esta hermosa mañana los bendigo a su familia. Comencemos esta clase, no antes recordándoles que el CDA de lenguaje tiene muchas expectativas para ustedes y hemos preparado unas clases en la cual van a encontrar diferentes sorpresas, digámoslo así, en cuanto al conocimiento. Esperamos que sea una clase de gran beneficio, en la cual pues puedas aprender día a día de lo que te estamos brindando. Pero antes de pasar al tema, porque hemos catalogado esta semana como la Semana de la Literatura, y en la parte de la literatura vamos a trabajar los géneros literarios, entre esos tres perspectivas, tres subtemas. Antes vamos primero a reflexionar en una frase que estamos trabajando desde que inició el segundo periodo, desde la primera clase, y la frase correspondiente para el día de hoy es: crece donde te plante. ¿Qué nos quiere dar a entender esta frase? Y sobre todo, ¿a qué los invitamos? A que no desfallezca, a que donde estés prosperes, a que aproveches las oportunidades que Dios y la vida te da, aunque estemos pasando esta situación de salud. Mira la parte positiva, sigue adelante y no desfallezca, al contrario, que las situaciones negativas nos ayuden a ser quien somos y a perseguir nuestros sueños. De esta manera iniciamos la clase con la temática de los géneros literarios. Pero primero vamos a hacer un sondeo o una pequeña explicación de qué es literatura. Bueno, aquí nos brindan o te brindo una imagen y un pequeño texto que puedes leer. Sobre todo, leamos primero la pregunta: ¿qué es literatura o qué es la literatura? Viéndola desde esta perspectiva y desde este concepto, y sobre todo las imágenes nos brindan mucho. Nos recuerda que no solamente leemos texto, también leemos imágenes. Bueno, desde esta perspectiva, desde mi punto de vista, la literatura es el arte, sí, por decirlo así, de expresión. El arte, valga la redundancia de la palabra, el arte de expresarte, de vivir un mundo, digámoslo así, irreal, un mundo ficticio, donde tú te vas, ¿verdad? Y ahí es que puedes vivir eso que no puedes vivir en tu realidad. De esa manera, pues podemos decir que es literatura. Literatura es expresarte, literatura es vivir aquel amor, sentimiento o aquel personaje de parte de la ficción que no puedes vivirlo en digámoslo así, en tu mundo, en tu realidad. De esta manera, la literatura parte de dos perspectivas: la manera oral y la manera escrita. Recuerden que anteriormente se comenzaba, si hablamos por la tradición oral, se comenzó hablando desde la literatura oral. Y después de esto se dio cuenta o se dio paso a que todo lo que hagamos, lo que decían en ese entonces oralmente hicieran, lo pasaran a la parte escrita. Por lo tanto, la parte de literatura es la parte de expresión artística. Bueno, luego vamos a pasar nuevamente acá. Luego vamos a trabajar tres perspectivas, pero antes vamos a dejar claro qué son los géneros literarios, porque antes de irnos a los subtemas,
debemos tener claridad en cuanto a estas dos o a estos dos conceptos, ¿verdad? Por aquí les traigo, disculpen, por aquí les traigo un concepto básico. ¿Qué son los textos narrativos? Bueno, su palabra lo dice, son un cuerpo, digámoslo así, de textos, de palabras, de relatos, que nos ayudan a narrar hechos, sucesos, acontecimientos que le suceden a los personajes. De esta manera, los textos narrativos pues nos abarcan en el lenguaje de crear numerosos tipos de texto que se caracterizan por la belleza de su composición y porque cumplen una función que va más allá de la simple transmisión de información o de la comunicación de un mensaje. ¿Qué nos quiere transmitir este pequeño concepto? Que la parte de texto va más allá de lo que nosotros podamos emitir, ¿verdad? Va más allá en cuanto a cómo lo vamos a hacer, a cómo lo vamos a plantear. De esta manera, bajo esta perspectiva, te traigo 3 aspectos literarios. Ahora sí entremos en materia. 3 aspectos literarios en el cual vamos a trabajar el primero, que son los géneros narrativos, perdón, los géneros literarios. Primeramente, vuelvo y repito, vamos a hacer otra pequeña claridad de qué son los géneros narrativos. Iniciando este primer tema, cabe resaltar que luego de trabajar cada tema, son 3, cada tema voy a explicar la parte conceptual en cuanto al libro y las actividades que debes de realizar aquí mismo. Así que presta mucha atención y que sea de gran utilidad para ti. Seguimos. Los géneros narrativos, dice, se denomina género narrativo a cada una de las clases o tipos en que se dividen los textos literarios. Recuerda que ahorita trabajamos la parte de literatura. Según algunas características o rasgos comunes de su forma, cada género narrativo tiene, digámoslo así, como su estructura, aquí nos hablan de forma, su estructura que los hace diferentes. Más adelante vamos a ver cuáles son esos géneros. Según algunas características o rasgos comunes de su forma, mensaje e intención y comunicación. Cada uno alude a estas 3 características: forma, mensaje mensaje o intención comunicativa. Dado que el ser humano escribe textos literarios desde hace mucho tiempo, lo que hablábamos anteriormente, esto viene desde tradiciones orales o desde la parte literaria. Recuerden que antes no escribían absolutamente nada, sino que se trabajaba solamente con la parte oral, porque recuerden que la tradición oral es lo que se cuenta de generación en generación dependiendo de la cultura en la cual pues esté inmersa el personaje o la persona que lo cuente. Bueno, repito, dado que el ser humano escribe textos literarios desde hace mucho tiempo, los géneros literarios permiten agrupar u organizar según el criterio de semejanza que obtenga cada uno de ellos. El gran conjunto de textos literarios que existen en el mundo. Existen muchos géneros literarios, pero en cuanto a la literatura, como tal, vamos a trabajar 3 aspectos que son los únicos 3 que se trabajan en cuanto a géneros literarios de literatura. Dijo que existen muchos porque sí los hay, pero estos son los representativos a la literatura. Comenzamos con el texto narrativo. Bueno, son 3 tipos, ¿verdad? Comenzamos género narrativo, género literario y género dramático. Comenzamos con el narrativo porque es que es el que más utilizamos en nuestro diario vivir y sobre todo que ya tenemos un saber previo acerca de este género. Aquí les traigo una imagen, espero que la disfruten, espero que la comprendan, porque nos hablan de un cuento, ¿verdad? Un cuento, La nuez de oro. Entonces, con esto vamos a pasar a definir cuál es el género
narrativo a través de esta imagen. El género narrativo, ¿qué nos quiere decir? Su misma palabra lo dice. Narra hechos o sucesos que le suceden a los personajes. En este cuento, en este punto, te coloco el ejemplo de un cuento. Aquí nos narran un cuento sobre una nuez de oro, una niña que supuestamente encontró una nuez aquí de oro en medio de la nieve. Entonces miren cómo de esa manera podemos narrar, así sea de manera imaginaria. Pasamos al género lírico, ¿verdad? El género lírico agrupa más que todo la parte de expresarse en cuanto a las emociones, a los sentimientos y en cuanto a los que describen, en cuanto se lo describen ya llámese, nos da un ejemplo acá de un poema relatado ya sea en verso, en estrofa. Además tiene rima y musicalidad, recuerda siempre eso. El ejemplo del género lírico, aquí están el mago de la serpiente. Recuerda que todo género lírico ha emitido a un poema o a algo cantado, que hace parte, o la canción hace parte del género lírico. De esta manera pasamos al género dramático. ¿Qué es el género dramático? El género dramático agrupa textos que son escritos con el propósito de ser representados. Digamos que acá trabajamos la parte de dramatizar un hecho o un suceso, vuelvo y repito, que le haya acontecido a una persona. Entonces nosotros le damos como un vuelco diferente a esa situación y la transformamos a la parte, digámoslo así, de escenario, ante un público, y lo transformamos en lo que nosotros creemos. Por ejemplo, los guiones teatrales. Aquí les tengo uno, este es muy famoso, el guión teatral El gato que tenía miedo de la noche. Bueno, espero haber sido un poco específica, clara. De todos modos, vamos a pasar a observar otra pequeña explicación del género dramático. Bueno, del género narrativo comenzamos. El género narrativo está estructurado por 3 partes: introducción, nudo y desenlace. Recuerda que aquí en la primera, en la parte introductoria, es donde vas a describir lo que va a acontecer en tu historia. El nudo, digámoslo así, que es el cuerpo argumentativo, es donde se desarrolla ya la emoción de tu historia, o sea, lo que va a acontecer, el problema, la situación. Y el desenlace, digámoslo ya, que es un final que tú le das a esa historia. Toda historia debe tener un final o un desenlace dándole como la solución al problema anteriormente en el nudo. Obviamente los elementos que contienen el género narrativo deben de tener unos personajes, unas acciones, un tiempo y un espacio o lugar. Esto que está aquí lo vas a profundizar tú más, en cuanto a la lectura del libro, ¿sí? Ahí también te dejo un concepto claro, por si no entiendes mi explicación, ahí está un concepto en cuanto a estas cositas que están acá. Recuerda que toda historia obviamente debe llevar un personaje que es quien relata o a quien le suceden los acontecimientos. Las acciones es dependiendo de lo que haga el personaje, el tiempo en el que se dé la acción, y el espacio o lugar dependiendo de un contexto a donde se desarrolle la acción. Los tipos de texto narrativo o género narrativo existen muchos. Lo más digámoslo de esta forma, propicio es el cuento, y la novela. Son los que más resaltan en este tipo de género. El cuento es una narración breve, mientras que la novela ya es una narración más extensa, más excesiva. También encontramos lo que son las fábulas, los mitos, la leyenda, entre otras cosas. Esto, digamos, lo que acá que es un pequeño recorderi de algo que ya tú traes, un saber previo. Sigamos pasando. Como te decía, acá te explico todo lo que te expliqué anteriormente.
Pero vámonos más que todo, bueno, la introducción es el inicio. Bueno, como les decía, iniciamos con la introducción, que es el inicio. El nudo es, bueno, el problema donde se desarrolla la situación. El desenlace, digamos que ya es la resolución de ese problema que anteriormente hablamos. Los personajes son animales, personas, objetos y seres imaginarios que intervienen en la historia. Aquí recuerden que existen dos clases de personajes, tanto los principales como los secundarios, eso no lo pueden olvidar. Las acciones son situaciones, acontecimientos que se forman en la parte o en la historia determinada. Acciones es la situación que se desarrolla en el momento. El tiempo, recuerda que el tiempo va a depender de la época, la época o momento en que se narra el relato. ¿Qué quiere decir esto? Esto puede, aquí te da un ejemplo, que puede ser el día, puede ser un mes, puede ser una semana, puede ser un año, en fin. Es el tiempo hablando de época o de momento. Y el espacio, aquí yo creo que les coloco un ejemplo. El espacio es donde se desenvuelve la situación o el lugar donde se desarrolla la acción del relato. Con esto pasamos a explicar el género lírico, ¿verdad? De esta manera, de una manera muy sencilla. Bueno, lo que nos representa el género lírico es la poesía perteneciente a este género, a través de que, como yo se los expliqué anteriormente, miren que nosotros en un poema vemos reflejados las emociones, los sentimientos, lo que evocamos día a día. Entonces, eso se parte de la expresión de cada uno, de las emociones, digámoslo de esa manera. Y recuerden que el género lírico debe seguir una estructura. Vamos a ver cuál es esa estructura. Aquí está. Debe ser de verso o estrofa. Dice que cada línea, aquí te da un ejemplo, cada línea de este párrafo, digámoslo así, cada línea nos está indicando que es un verso. Primer verso. Dentro le canta un mar de mapa. Mi corazón se llena de agua con pececillos de sombra y plata. Cada uno de estas pequeñas frases, digámoslo así también, son versos en la medida del género lírico, que es la estructura. ¿Y qué es una estrofa? Una estrofa es los versos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6, este párrafo hace parte a una estrofa, es la unión de varios versos. Y los versos son cada línea del poema. Bueno, con esta pequeña explicación pasamos a la segunda estructura, que es la rima. Todo tipo o todo género lírico tiene una estructura en verso, en estrofa y en rima. ¿Qué es la rima? La rima es una de las características que le da, digámoslo así, que ayuda al poema a obtener eso que nos gusta a nosotros las mujeres y que nos llama mucho la atención, ¿verdad? Esa musicalidad, ese son que caracteriza los poemas. ¿Cómo se logra esto? A través de repetidos sonidos de palabras finales en los versos. Ahora vamos a ver por qué existen tres tipos de rima, ya sea consonante, asonante o una rima simplemente libre, ¿verdad? Vamos aprendiendo a crear poemas. Aquí está muy especificado que son las rimas consonantes. Son las que consisten en la repetición de todo sonido a partir de la última vocal. Aquí nos da un ejemplo. En medio del puerto, con velas y flores, navegaba un velero de muchos colores. No soy buena para recitar un poema, pero ahí me salió. Esto que rima, que pega, digámoslo así, estas dos palabras que están resaltadas en rojo, es la repetición de esa vocal que le da como que ese toque divertido al poema. Esos son rimas consonantes. Repito,
En medio del puerto, con velas y flores, navegaba un velero de muchos colores. Esa musicalidad que yo le doy ahí o esa acentuación, sí, digámoslo así, musicalidad a ese poema, eso es rima consonante. Pasemos a la rima asonante. Consonante, asonante, la repetición de varios sonidos vocales a partir de la última vocal. Esta es a partir de la última vocal también, pero acentuada. Acá es la última vocal acentuada de cada verso. Que no, la diferencia de estas dos es que la primera, pues, sí tiene como que ese sonidito, eso que nos gusta a nosotros, mientras que la segunda ya es un poquito más, ¿cómo te digo? Como más sentadita, digámoslo así, dice, al llegar, al llegar la medianoche y romper en llanto el niño, las 100 bestias despertaron y el establo se hizo vivo. Miren que no tiene como mucha gracia en ese sentido este poema, pero que sí tiene rima, no musical, pero sí es un poema de rima asonante, no es muy interactivo. Y por otra parte, por último, está la rima libre, que esa sí es que no tiene nada que ver o sea, que tú dices, es un poema, pero no tiene sentido, no tiene gracias. No tiene gracia, perdón, dice. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Miren que tienen hasta pregunta y que no tiene como esa sensación que nos da a nosotros los poemas que deben ser expresados mucho en la reacción de los versos. Con esto, espero que te haya servido esta pequeña explicación y pasamos al género rápidamente dramático. El género dramático más que todo pues hace parte de un texto teatral. Mira, la estructura de un género dramático corresponde a estas 4 cosas. Debe haber un título, una acotación, un parlamento y unos personajes. El título pues debe ser muy representativo para el público al que te vas a enfrentar. Las acotaciones pues son los comentarios de los escritores a quien vas a representar. El parlamento es todo aquel diálogo que tú encontraste y que puedes representar dependiendo a las caracterizaciones que tú le des. O sea, tú vas a reinventar ese diálogo encontrado. Digamos que este es un texto que encontraste, tú lo vas a representar de la manera que pues se te haga más fácil. Y obviamente los personajes, recuerden que una obra de teatro sin personajes pues no es obra de teatro, porque nosotros realizamos la acción dependiendo del personaje que vayamos a imitar. También lleva una estructura, ¿verdad? Unos actos, recuerda que aquí cuando nos hablan de actos es que toda obra de teatro debe de tener una apertura y un cierre. Alguien que anuncie la apertura y alguien que cierre la apertura. Eso se llama acto. Seguimos con las escenas. Las escenas, pues, todo aquello que cada personaje representa. Por ejemplo, primero sale fulanito, representa la escena en el lago, después sale sultanito y representa la escena en el colegio. Después sale Prensejito y representa la escena en su casa. Esas son diferentes situaciones contextuales en las cuales se dan, por medio de un personaje se da la situación. Y por último tenemos los escenarios. Toda obra de teatro debe tener un escenario, un contexto en el cual el personaje se represente como tal. Bueno, vamos a pasar a un pequeño video. Si no comprendiste esto, lo vamos a comprender por un pequeño video
aprender mucho. Con este video damos inicio a una serie dedicada a otro campo muy importante de nuestra lengua, la literatura. Espero que también lo disfruten. Empezaremos respondiendo qué es eso a lo que la gente llama literatura. Pues bien, tendremos que decir primero que la literatura es un arte. Sí, así como la pintura, la escultura, la música, la arquitectura, entre otras. Todas son formas de expresión del ser humano. Y así como la pintura utiliza témperas, óleo o crayones, así como la música se vale de instrumentos de viento, cuerda o percusión, la literatura es un arte que usa las palabras habladas o escritas para expresarse. Desde tiempos remotos, el ser humano ha usado la literatura. En un comienzo fue oral y luego escrita, pero como son tantas y tantas las formas que ha utilizado, se hizo necesario clasificarlas de acuerdo a características comunes. A esta clasificación se le conoce como géneros literarios. Aunque hay diferentes clasificaciones, podríamos afirmar que los tres géneros literarios más importantes son la narrativa, la dramática y la lírica. Cuando hablamos de narrativa, nos referimos a todos los textos que narran, o sea, que cuentan historias, como los cuentos, las novelas, la épica, los mitos, las leyendas, las fábulas y las anécdotas. La dramática, también conocida como teatro, son los textos que se crean para luego ser representados por actores en un escenario, así como la tragedia, la comedia, la tragicomedia, la ópera y la zarzuela, entre otros. Finalmente, la lírica, también conocida como poesía, se encarga de expresar sentimientos, emociones y una visión personal del mundo. Como ejemplo tenemos el poema, la oda, la trova, la copla y el himno, entre otros. Es un tema muy amplio y seguramente luego entraremos en detalle con algunos de ellos. Por ahora, espero que hayan disfrutado este video. Comenta si te gustó. No olvides suscribirte. Bueno, niños, espero que con esta pequeña explicación que les haya dado hayan logrado entender el primer tema de los géneros literarios por medio de el escrito, las imágenes, el video, hayan comprendido a fondo un poco más, espero que haya esclarecido dudas e inquietudes acerca de los tipos de géneros literarios. Recuerda que son tres: narrativo, lírico y dramático. Después de esta explicación vamos a pasar a presentarle el libro. Recuerden que vamos a trabajar con el libro, vamos a aprender sexto y van a la página 12 inmediatamente, que son los géneros literarios. Si no te quedó claro mi explicación, aquí te dejo muy sencillamente detallada qué son los géneros literarios y las tres perspectivas de los géneros literarios. Después que vuelvas a leer y leas los ejemplos que te doy acá o que te da el libro, vas a trabajar primeramente en esta actividad, saberes previos. Vas a resolver esta pequeña pregunta. Dice, lee los siguientes textos indicando cuál de ellos es un poema. Aquí tienes dos textos, vas a indicar si el primero o el segundo es un poema. Entonces, de esa manera comenzamos la actividad. Luego pasas a la página 13, es esta, te la presento aquí, en la cual, en la página 13 vas a leer este texto, de la cual vas a desarrollar los siguientes puntos. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en el fragmento, o sea, en este? Aparte el narrador, ¿por qué personajes se sabe lo que ocurre ante Mr. Lyde y el caballero? Esto lo vas a resolver de aquí. ¿Hay diálogos directos entre los personajes? ¿Qué significado tiene la expresión el señor Ide se desató del todo? Estas preguntas van basadas correspondiente al texto. O
sea que aquí tienes que hacer la primera fase, que es interpretar. Luego pasamos a la parte argumentativa, donde dice que menciones a qué género pertenece este fragmento. Ahí vas a justificar la respuesta. No me vas a decir al texto dramático y ya no. Me tienes que decir, coge cualquiera de los 3 textos dependiendo tu conocimiento adquirido anteriormente sobre esta temática. Vas a escoger uno y me vas a explicar por qué crees que pertenece a ese género dramático. Pasamos a la parte explicativa, propositiva y crítica, donde debes escribir una continuación para el texto anterior. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vas a darle un final a esta historia o a este pequeño relato. Y sigues con la última, donde vas a hacer un cuadro comparativo, donde dice evaluación de aprendizaje, donde vas a hacer un cuadro comparativo y me expliques lo que entendiste del género lírico, narrativo y dramático. Y lo vas a ejemplificar. En caso, cuando dices ejemplificar, me vas a hacer un cuadro, compara los 3 textos y vas a dar un ejemplo por cada texto. Eso es lo que van a hacer en la primera actividad o el primer tema. Decir en esto. Son 1, 2, 3 puntos y el punto de evaluación pertenece al tercero. Y el punto de saberes previos, digamos que son 4 puntos que debes desarrollar. Pasamos ahora al lenguaje literario. Bueno, ¿qué es el lenguaje literario? Vamos a dar un pequeño concepto. Permítanme, pequeño concepto de qué es el lenguaje literario. Como su palabra lo dice, el lenguaje literario, y pues ya ahorita anteriormente hablamos acerca de la literatura, que es el arte del buen decir. El lenguaje literario en esta parte pertenece a cómo nosotros como lectores o como escritores podemos darle un lenguaje contextualizado a la situación, llámese narrativa, poética o dramática que estemos desarrollando. No debe ser un lenguaje común como el que tenemos actualmente o cotidianamente, sino un lenguaje más profundo, más artístico, más idealizado a la parte literaria. Les dejo este concepto. Dice: el lenguaje literario tiene siempre una finalidad artística y es el empleado en lo que conocemos como literatura, es decir, los cuentos, novelas, poesías y teatro. Yo no lo voy a relatar, les pongo un ejemplo, yo no lo voy a relatar a ustedes un cuento que pasó por ahí, por la calle, y a la hora de escribirlo no lo voy a relatar de la misma manera, ni oral ni escrito. Digamos que oral es un poquito más general, sin tapujos, mientras que escrito ya tenemos que idealizarlo, ya tenemos que contextualizar, tenemos que ser más asertivo en las palabras, más cuidadoso. Y en el oral es más espontáneo, más libre. Entonces, de esta manera, después de tener este saber previo, vamos a pasar a desarrollar 2 puntos fundamentales en el lenguaje literario. El primero son sus características. Para esto, antes de pasar, vamos a trabajar otro pequeño concepto del lenguaje literario. Al componer el lenguaje literario, el escritor hace un uso peculiar del lenguaje que le permite expresar sus emociones, ideas y a la vez captar el interés del lector y despertar una imaginación. Esto es fundamental. Cuando tú vas a trabajar en cuanto a narrar un cuento, una novela, un poema, una obra de teatro, tú tienes que tener en cuenta esto, que tu imaginación sea expresiva, que se vaya lejos, que le deje al lector esas ganas como que de ver qué pasa más adelante o de ir indagando o de ir buscando
más allá para terminar la historia, o sea, darle el gustico ese del libro para escudriñar un poquito más. Así que esto hace parte del lenguaje literario. Bueno, para pasar a las características del lenguaje literario, nos vamos a ir, son 4. La subjetividad, las figuras literarias, la plurisignificación y la creación del mundo de ficción. Son 4 características para que desarrolles un lenguaje literario en las formas escritas. Bueno, vamos a pasar, esperemos un momentico que esto se me pega. Vamos a pasar de esta manera, mire, aquí se lo representa por medio de una imagen, el lenguaje literario como debe ser. Vamos a pasar, recuerden que vamos a trabajar el libro lenguaje, sexto, vamos a aprender. Acá nos habla más específico y lo quise tomar de aquí porque está un poquito más detallado en el lenguaje literario que ustedes puedan comprenderme. ¿Qué es la subjetividad? El autor expresa una visión de la realidad y manifiesta su libertad creadora y artística. Acá más que todo predomina un lenguaje no simple, va más allá de lo simple, pero un lenguaje en que el autor o escritor pues se va nada más a la visión de mundo que él tiene, a lo que él quiere decir. No manifiesta profundamente pues sus emociones, sino a la parte real, ¿verdad? Trabajamos con la segunda característica, que son las figuras literarias. En el texto literario emplea efectos y expresiones por sorprender al lector. Ahorita que estemos viendo cuáles son las figuras literarias te vas a dar cuenta porque hace parte de un lenguaje. Porque las figuras literarias trabajadas emiten a un acontecimiento o algo que se debe o no se debe hacer durante la redacción o mantener un lenguaje literario o la redacción de un texto. Pasamos a la plurisignificación. Es frecuente en el empleo de los términos con distintos significados, lo que en ocasiones produce ambigüedad. Bueno, aquí más que todo es como una de las figuras literarias, no repetir lo que estás diciendo porque produce fatiga al lector, produce que el texto no le llame la atención al lector y sea un poco aburrido. Entonces debe ser un poco con distintos significados y sobre todo utilizar los conectores, ¿verdad? Para que lleve un poco más de profundidad. Y por último, en su estructura encontramos la creación del mundo de ficción. Ya esto es lo que yo como escritor le dé a mi texto, a mis personajes, a mis lugares. O sea, constituye una realidad, lo que yo quiero crear, algo de ficción, algo no real, en cuanto a un personaje, en cuanto a un lugar, en cuanto a un objeto. Algo que no se dé, pero que yo sí lo quiero dar en mi lenguaje como tal, como escritor. De esta manera pasamos a trabajar las modalidades textuales en la literatura. Modalidades textuales. Vamos a ver cuáles son esas modalidades que nos ayudan a tener un mejor lenguaje literario. La narración, descripción, diálogo y exposición. Ahora de esta manera vamos a verlo. Permítanme. Bueno, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es la modalidad, es que los textos adquieran una estética, una expresión, ¿verdad? Que posibiliten articularlo. O sea, quiere decir que ustedes a través de esto entiendan, comprendan la estética de lo que se te está pidiendo. Comenzamos con la primera modalidad, la narración. Dice, se emplea en mostrar las acciones y los eventos que recaen en los personajes contadas a través de la voz de un narrador. Es decir, todo texto debe ir narrado con unos personajes que cuenten la voz. Aquí ahorita vamos a trabajar. Bueno, como decía, seguimos en la descripción.
que es la que se utiliza para definir y dar las características específicas de los elementos de la narración. El diálogo, como su palabra lo dice, para convencer o conversar entre dos o más personajes, y la exposición es lo que tú vas a relatar inmediatamente después de haber realizado tu relato. De esta manera pasamos a realizar la actividad de esta segunda parte o tema, el lenguaje literario. Lo primero que vas a hacer antes de pasar a esta actividad es esta. Dice, observa la imagen y escribe una descripción breve del cielo nocturno usado en el lenguaje literario y otra en la que apliques el lenguaje científico. Vas a aplicar el lenguaje tuyo y el lenguaje que estamos trabajando acá. Acá vas a resolver estas 3 preguntas. La primera, de acuerdo al texto, vas a responder cuál elementos del relato se relacionan con la plurisignificación, que fue lo que trabajamos, qué características corresponden a la creación de un mundo de ficción. Explica qué modalidad textual domina en el relato de la primera parte. Vas a justificar tu respuesta y vas a dar tu apreciación con respecto a lo que te preguntan aquí. Entonces, luego debes de leer. Recuerda que la plurisignificación es el término definido en varios significados. Vas a leer y vas a escribir 2 interpretaciones de lo que acontece acá. Y en la última, simplemente vas a decir cuál es la finalidad, con qué finalidad crees que se hacen las comparaciones y qué narran las historias correspondientes a esta y a esta. Primer y segundo texto. Bueno, mis niños, con esto pasamos al tercer tema, que son los recursos del lenguaje literario. En este tema vamos primero a ubicar qué es lo que nos quiere decir el recurso del lenguaje literario. De esta manera nos dice que el lenguaje literario, como lo veníamos trabajando, es algo que debe ser real a lo que estás diciendo, y el otro pues no debe ser imaginario, sino que ya como lector, como escritor, pues ya tiene que tener una profundidad más en tus palabras, ¿sí? Que es lo que nos quiere decir el texto. Dice, en este lenguaje se dice lo mismo, pero de otra forma. Se emplea el lenguaje figurado para crear imágenes en la mente del lector, como la imagen, el ejemplo que te estamos dando aquí. Las oraciones nos quieren dar una información comparando de manera jocosa con algo que conocemos. De una forma especial de utilizar las palabras es para decir con ellas de manera atractiva algo dentro de un escrito, en especial en un poema, ¿verdad? Esto como el lenguaje literario. Para pasar a la figura literaria y poder comprenderla, primero teníamos que hacer un pequeño sondeo en qué recurso literario. Los recursos literarios son figuras o palabras que vamos a ver más adelante que contextualizan el arte del buen decir de nuestras palabras. Bueno, ahora vamos a trabajar los recursos literarios o figuras literarias. Vamos a comenzar con la primera, la cual nos indica a trabajar este libro que nos ofrece el ministerio, y vamos a trabajar estas 4 figuras literarias. Comenzamos con la metáfora. Te traigo un ejemplo claro y sencillo. Se utiliza para crear una relación entre 2 términos parecidos a alguna característica o cualidad que existe entre ambos. Es como cuando hablamos en doble sentido. En la metáfora hacemos referencias poéticas a esa característica que queremos resaltar y decimos lo mismo, pero de una manera más bella. Por ejemplo, te traigo que me pareció fascinante, este ejemplo. Se me prendió el foco, o cuando tú dices se me prendió el bombillo, o sea, cuando te imaginas algo y lo quieres dar por hecho, tú haces la comparación, digámoslo así, la similitud, la relación entre una linterna y tú, o sea, te imaginas
se te prende la mente al igual como brilla, o brilla la mente al igual como brilla un foco, digámoslo de esa manera. La metáfora es una relación entre dos términos, recuérdalo, que se asemejen. Pasamos a la segunda, que es el símil. La símil, creo que hasta su misma palabra lo dice, es una similitud o una figura literaria que permite relacionar dos ideas, objeto, o un objeto o una idea, que se parezcan entre sí. En este caso te traigo un ejemplo. Un elefante y un balón. Dice la oración, el elefante es tan gordo como un balón. Mira la comparación que hacemos acá. Un elefante es gordo y un balón pues es redondo, o digamos que también es gordo. Este tipo de comparaciones la llamamos como similitud. Hacemos una semejanza entre un objeto o una idea u otra. Espero que te haya quedado estas dos partes claras, tanto la metáfora como la símil. Son fáciles de comprender. Pasamos a la personificación. La personificación consiste en atribuir cualidades humanas a animales o a seres inanimados, a seres inconstantes que no tienen vida. Acá nos dan un ejemplo, dice, las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Pues las estrellas no nos pueden ver, nosotros las personas sí podemos ver, por eso hablamos de personificación. Mira, la ciudad le sonreía a la estrella, entonces eso se llama personificación de persona a unos seres, ya sea animales o un ser que no tiene vida. Te pongo el ejemplo de los ratones. Dice, los ratones se pusieron en huelga de hambre en protesta. Claro, o sea, nosotros somos los que hacemos protestas, jamás un animal lo has visto protestar, aunque hay casos de casos, pero bueno, un ejemplo. Sigamos. Y terminamos con la hipérbole. La hipérbole es una exageración en forma de expresarse que altera la realidad. Exageración cuando hablamos exageradamente. Por ejemplo, me comería una vaca entera, cuando un ser humano pues se alcanza, o pronto una persona que yo conozca pues alcanza a comer una vaca. Es una expresión exagerada. Simplemente recuerda la hipérbole, que son expresiones a la cual exageramos siempre. Te comería a besos, o sea, imposible. Lloré ríos por mis ojos, para decir que botaste esa agua por tus ojos. Entonces, son algo muy, muy exagerado para una pequeña expresión. Entonces, recordemos que la metáfora es una relación de dos objetos o dos cosas. La símil es una similitud entre un objeto o una cosa. La personificación es lo que le atribuimos, lo que hace una persona, pero se lo atribuimos a un animal o a un objeto inanimado. Y la hipérbole es una exageración o expresiones exageradas, ¿verdad? Aquí te traigo una pequeña relación entre la símil y la metáfora. Tu corazón, con un solo ejemplo. Tu corazón es frío como el hielo. Tu corazón es frío como el hielo. Corazón de hielo es una metáfora. Seguimos a explicar, después de haber comprendido el tema, la pequeña explicación que yo te acabo de dar en cuanto a las figuras de literarias, que son muy fáciles de comprender, solamente tienes que analizarla. Quiero que pases a desarrollar esta actividad de saber previo. Primeramente, identifica las expresiones de este diálogo que son más frecuentes en el lenguaje literario, que el cotidiano. Aquí vas a identificar nada más. Me disculpan si a veces hago como mucha muletilla, pero es que no alcanzo a leer casi, porque se ve como un poquito borroso. Luego, si pasas a trabajar nuevamente con ejemplo las 4 figuras literarias que te acabo de trabajar. Pasamos a la actividad como tal. Te voy a regalar este poema. En este poema, lo primero que vas a hacer, te regalo 4 expresiones, o te regala el libro, y en esas 4 expresiones me vas a decir si son falsas o verdaderas, dependiendo de la comprensión e interpretación de este poema. Pasamos a la explicación
vas a explicar estas dos expresiones o estos dos versos, los vas a explicar según el significado que tengan. Pasas a la tercera de propón, vas a escribir dos estrofas, recuerda que es una estrofa y que es un verso, vas a escribir dos estrofas de 3 versos cada uno, según lo que aquí te indique. Y por último, escribes 2 ejemplos de cada una de las siguientes figuras literarias. Ahí hay 4 figuras literarias y vas a escribir 2 ejemplos de cada una. Bueno, espero que haya sido de gran ayuda, te haya despejado toda duda, ¿verdad? Espero haya despejado toda duda en cuanto a la realización o comprensión de este tema, literatura y los géneros literarios, que hayas podido lograr interpretar este tema, y si no, por favor, no dudes en contactarme, no dudes en preguntarme. Recuerda que después de esto voy a estar en videollamada, explicándote nuevamente para los que trabajan virtualmente este tema. También voy a estar por WhatsApp, pero me van a dar chance porque mientras estoy en videollamada no puedo responder WhatsApp porque estoy atendiendo a los estudiantes. Entonces me van a dar chance para trabajar con ustedes tanto por WhatsApp. Todas estas explicaciones y el libro digitalmente y todo eso lo van a ver colgado en el Facebook Viajeros del Saber. Va a estar también colgado en la plataforma. Lo voy a pasar por aquí por WhatsApp. Va a estar en este video especificado. Aquí está todo. Aquí tienen las herramientas, los materiales para que realices una buena comprensión de este tema. Colócale empeño, amor, dedicación a lo que haces. Eso te llevará y te generará grandes éxitos en tu vida. Adiós, vamos a decirle adiós a la flojera y vamos a trabajar un poquito más. Los quiero mucho, los bendigo, gracias por escucharme. Espero que haya nuevamente despejado dudas e inquietudes. Y si no, pues, vuelvo y repito, escríbeme y ahí te dejo para que indagues y veas un poquito más el video y lo reflexiones en familia. Gracias, recuerda los protocolos de sanidad, quedarte en casa, protegerte, proteger a tu familia. Si vas a salir, usa el tapaboca, usa la estrategia del lavado de manos, abundante jabón. Recuerda que este virus lo combatimos es con el líquido, el jabón, y sobre todo con cuidarnos. Respetemos las medidas de seguridad que imparte el gobierno para cuidarnos. Estamos en una situación que está bastante difícil, así que recuerda que lo más importante es tu salud y mi salud y la de tu familia para poder volvernos a reencontrar. Gracias por estar siempre presto a mi explicación. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima explicación o en la próxima clase en línea. Chao.